Había un silencio denso en la sala de emergencias, de esos que no solo se oyen, sino que se sienten como una presión en el pecho. Era lunes por la noche, pero el hospital rural ya estaba saturado. Gente sentada en los pasillos, tosiendo, quejándose en voz baja, esperando a que un nombre fuera llamado. La mayoría eran campesinos que no podían pagar clínicas privadas ni médicos de cabecera. Esperaban horas, a veces días, por una simple consulta. En medio de esa multitud apareció una niña. No tendría más de 7 años, flaquita, despeinada, con las sandalias rotas y un vestido demasiado grande para su cuerpo. En sus brazos, apretado contra el pecho, llevaba a un niño más pequeño. Estaba dormido, o eso parecía. Tenía la piel muy pálida, los labios morados y el rostro cubierto de polvo. La niña avanzó con pasos lentos, como si cada paso fuera una lucha contra el miedo y el cansancio. Nadie parecía notarla. Nadie, salvo una enfermera que limpiaba una camilla al fondo. «¿Tu mamá está contigo?», le preguntó la mujer sin dejar de trabajar. La niña negó con la cabeza. «¿Dónde vives? Allí lejos, cerca del monte». La enfermera asintió sin mucho interés. Iba a continuar con su tarea cuando la niña dijo algo que la hizo detenerse en seco. «Mi hermanito ya no se mueve». El balde cayó al suelo. El sonido del plástico golpeando las baldosas atrajo la atención de varios pacientes. La enfermera se arrodilló, le quitó con cuidado el bulto de los brazos y entonces lo vio bien. El niño no tenía más de 4 años. Su cuerpo era como de papel sin peso. Estaba tan frío que la mujer pensó lo peor. «Doctora, doctora», Valeria gritó con un tono que nunca usaba. Desde una puerta lateral apareció una mujer joven, delgada, con el cabello recogido deprisa. Llevaba el rostro cansado por el turno de 24 horas, pero sus ojos aún tenían chispa. Cuando vio al niño en los brazos de la enfermera, corrió sin pensar. Lo tomó con cuidado, palpó el cuello, revisó el pulso. Nada. Luego lo acercó al pecho y... un leve temblor. Apenas perceptible, pero estaba allí. Sala 2. Ahora. Una camilla apareció como por arte de magia. 2 enfermeros se sumaron sin preguntar. La doctora Valeria desapareció tras la puerta corrediza con el niño en brazos. Afuera la niña se quedó sola, parada como estatua, apretando los puños, los ojos abiertos de par en par. Nadie sabía quién era. Nadie preguntaba de dónde venía. Solo una señora mayor sentada cerca de la entrada murmuró en voz baja: «Yo la he visto antes. Vive en el rancho viejo, donde el camino termina, donde ya nadie va». Las horas pasaron lentas. La niña no hablaba, no se movía. Rechazaba el agua, la comida. Solo repetía una y otra vez en voz baja: «Mi hermanito tiene que despertarse. No le gusta dormir tanto». Valeria salió de la sala con las manos temblorosas. Tenía sangre en la bata, pero no en las manos. Se había limpiado ya tantas veces, pero aún sentía el olor. Se acercó a la niña y se agachó. «¿Cómo te llamas?» «Emma. ¿Y tu hermanito se llama Julián?» «Tiene 4 años. No ha comido desde el sábado. Yo le di un poco de agua del balde, pero ya no quería abrir la boca». Valeria la miró sin poder contener el temblor de sus labios. Algo dentro de ella se rompía. «¿Dónde están tus papás?» Emma bajó la cabeza. «No sé. Mamá ya no sale del cuarto. Papá se fue antes, mucho antes. Yo cuido de Julián». Valeria sintió que el mundo giraba un poco. Una niña de 7 años cuidando a un niño de 4 solos en una casa olvidada por Dios y por todos. ¿Cómo era posible? «Escúchame, Emma. Estamos haciendo todo lo posible para que Julián se recupere, ¿sí?» Pero Emma no respondió. Solo apretó los puños y levantó la cabeza. Su mirada era dura, envejecida, como si hubiera vivido más que cualquier adulto allí. No tenía lágrimas. No tenía miedo. Solo una fuerza extraña, indomable. «Si él se muere, no tengo a nadie», dijo con voz tan baja que apenas fue un susurro. «Pero si vive, prometo que lo cuidaré mejor». Valeria sintió un nudo en la garganta. Se levantó, caminó unos pasos y por primera vez en mucho tiempo se escondió en la sala de descanso a llorar.
Mientras tanto, en la sala 2, Julián seguía luchando entre la vida y la muerte. Un monitor pitaba débilmente. Su corazón era como una llama a punto de apagarse. Un leve parpadeo, un sonido irregular, pero estaba allí, vivo, aún. Y en la sala de espera, una niña pequeña se aferraba a una promesa silenciosa hecha con el alma. Esa noche el hospital entero pareció respirar distinto. Algo invisible había cambiado desde que aquella niña cruzó las puertas con su hermano en brazos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Una mezcla de tristeza, impotencia y algo más, algo que dolía pero también empujaba a actuar. Valeria no podía dormir. Aunque su turno había terminado, se negaba a irse. Daba vueltas por los pasillos, revisaba los monitores una y otra vez. Julián seguía luchando. Era increíble que un cuerpo tan pequeño pudiera resistir tanto. Pero más increíble aún era la fuerza de su hermana. Emma se había quedado dormida en una silla de plástico, abrazada a una manta vieja que alguien le había traído. Dormía como un pajarito en invierno, encogida con los labios apretados. De vez en cuando se movía, murmuraba cosas sin sentido. A veces decía el nombre de su hermano en sueños, como si temiera que se fuera sin despedirse. Cuando el primer rayo de sol entró por las ventanas de la sala de espera, Emma abrió los ojos. No preguntó, la hora no pidió desayuno, solo se levantó, caminó hasta la puerta de la sala 2 y se quedó allí parada esperando que alguien le dijera algo. Pero nadie se atrevía a romper el silencio. Fue Valeria quien finalmente se acercó. Se agachó para quedar a su altura con una sonrisa que le costó mantener. Julián sigue con nosotros. Está muy débil, pero es fuerte igual que tú. Emma no dijo nada. Asintió con la cabeza con una seriedad que partía el alma. Luego preguntó, ¿puedo verlo? Valeria dudó un instante, pero luego asintió. Entraron juntas en silencio. La sala olía a desinfectante, a máquinas, a esperanza rota y reconstruida con hilo fino. Julián estaba rodeado de cables con una sonda en la nariz y electrodos en el pecho. Su rostro, aunque delgado, se veía más tranquilo, como si supiera que alguien lo cuidaba. Emma se acercó despacio, tomó una de sus manos tan pequeña como la suya y la apretó con suavidad. «Hola, Juli», susurró. «Estoy aquí. No tengas miedo. Te traje al lugar donde curan a los niños. La doctora es buena, no grita, no pega. Vas a estar bien». Nadie dijo nada. Ni la enfermera, ni el auxiliar, ni Valeria. Todos tenían los ojos aguados, las palabras trabadas en la garganta. Era imposible no conmoverse. Unos minutos después, Valeria tomó a Emma del hombro y la guió fuera. «Ahora hay que dejarlo descansar. Tú también necesitas comer algo, ¿sí?» Pero Emma no respondió. Caminó con ella hasta la cafetería, pero no tocó la comida. Solo preguntó, «¿Me puede contar si se va a morir?» Valeria la miró de frente. No podía mentirle no a una niña como esa. Tomó aire y respondió con la verdad cruda pero limpia. «No lo sabemos. Está muy débil, su cuerpecito está agotado. Pero no vamos a rendirnos». Emma bajó la cabeza. Luego dijo algo que le rompió el alma a Valeria. Cuando mamá se enfermó también dijeron eso, que iban a intentar todo pero no pudieron. Y cuando se murió nadie vino a buscarla. Solo yo me quedé. Fue en ese instante que Valeria entendió que esa niña llevaba un duelo dentro, una herida que sangraba en silencio. No solo estaba cuidando a su hermanito, estaba sobreviviendo a una vida que la había tratado como a un estorbo. Y después preguntó Valeria tragándose las lágrimas. «¿Qué hiciste?» Cuando ella no volvió, la tapé con la sábana. Le puse sus zapatos favoritos. Luego, esperé. Pero nadie vino. Así que tomé a Julián y caminamos hasta aquí. ¿Desde dónde? Desde el camino seco donde hay espinas, por donde pasaba el autobús antes. Valeria abrió los ojos con sorpresa. «Eso está a más de 10 kilómetros. Emma simplemente asintió. No lo decía con orgullo, lo decía como quien enumera lo que hay que hacer para seguir vivo, como quien ha aprendido a no esperar ayuda.
Después de ese día, el hospital entero se movió alrededor de los dos hermanos. Médicos, enfermeros, limpiadoras, incluso pacientes. Todos hacían algo: una fruta para Emma, una manta más para Julián, un dibujo, un cuento. Como si ese par de niños, solos en el mundo, les recordaran que aún había humanidad escondida bajo las batas y los turnos interminables. Julián comenzó a mostrar señales. Un leve movimiento en los dedos, una exhalación más profunda, una reacción a la luz. Emma no se separaba de él. Solo dormía cuando la obligaban, solo comía si le prometían que seguiría viva su esperanza. Y Valeria empezaba a cambiar. Algo en su interior se encendía. No era solo compasión, era algo más profundo. Un deseo irrenunciable de proteger, de cuidar, de reparar lo que otros habían roto. Pero lo que nadie sabía es que esa historia, la historia de Emma y Julián, apenas comenzaba. En la habitación número 2, el silencio era tenso, pero ya no desesperado. Los monitores marcaban señales estables. Julián aún no despertaba, pero algo había cambiado. Su respiración era más rítmica. Los músculos, aunque débiles, ya no estaban rígidos. El cuerpo respondía como una planta marchita que por fin recibe agua. Valeria no podía separarse de ellos. Revisaba su expediente una y otra vez, buscando patrones, síntomas, rastros que explicaran el deterioro tan severo de su salud. Pero algo no cuadraba. La malnutrición sí, el abandono sin duda. Pero había señales que apuntaban a un historial más largo de negligencia, o peor. Mientras tanto, Emma permanecía sentada junto a la ventana del pasillo. No jugaba, no hablaba con los demás niños que esperaban consulta. Solo observaba con esos ojos grandes y apagados el movimiento de las nubes, como si buscara allí alguna señal. A veces sus labios se movían en silencio. Rezaba. Una enfermera joven, Paula, se le acercó con un pequeño cuaderno y unos lápices de colores. ¿Quieres dibujar algo? Emma tomó los lápices con cuidado, pero no abrió el cuaderno. Lo sostuvo en su regazo como si temiera estropear las páginas. Paula insistió con dulzura. Puedes dibujar lo que quieras. Un animal, una casita, un árbol. La niña bajó la cabeza. ¿Puedo dibujar a mi mamá? Claro, respondió Paula con una sonrisa forzada. Emma abrió la primera página y comenzó a trazar líneas temblorosas. Dibujó una figura acostada en una cama rodeada de sombra. Al lado, otra figura más pequeña con el rostro triste sentada en el suelo. Entre las dos, una puerta cerrada. Cuando terminó, se lo mostró a Paula. Esta era mamá antes de dejar de hablar. ¿Quién cerró la puerta? Emma pensó un instante. Papá. Pero no volvió a abrirla. Paula tragó saliva. No hizo más preguntas. Tomó el dibujo, lo dobló con cuidado y se lo llevó a Valeria. Tienes que ver esto. Valeria lo desdobló. Al mirar el dibujo, una incomodidad inmediata le recorrió la espalda. Había visto muchos dibujos de niños en su carrera y sabía que el dolor más profundo se escondía en lo más simple. Ella dijo que el papá cerró la puerta, sí, y que no volvió a abrirla. Valeria no respondió de inmediato, pero su mente comenzó a correr. Buscó el parte policial, la información de la ambulancia, los datos administrativos. Nada, ningún registro oficial de la muerte de la madre, ni un certificado, ni una visita de servicios sociales, ni siquiera una denuncia por abandono. Eso la alertó. Fue hasta donde estaba Emma con voz suave. ¿Tu mamá tenía algún médico? ¿Alguna vecina que la visitara? La niña negó con la cabeza. Nadie. Mamá no salía. Siempre decía que no quería que la vieran enferma. ¿Y tú? ¿Iban a la escuela? No. Mamá decía que no era necesario, que yo podía aprender en casa, pero después se enfermó. Y yo tuve que cuidar a Julián. Valeria sintió un frío en el pecho. ¿Y tu papá? Emma dudó. Luego dijo algo que a Valeria le heló la sangre. Él venía a veces, con botellas. Gritaba mucho, mamá lloraba. A veces le pedía que no volviera, pero igual venía. ¿Hace cuánto no lo ves?
Desde la última noche en que mamá gritó, fue fuerte, después silencio. Valeria guardó silencio. ¿Tú lo viste salir? No. La puerta estaba cerrada. Y después Emma bajó la voz. Después. La casa se puso muy callada. Julián dormía mucho. Mamá ya no salía. Yo ponía comida en un plato, pero ella no la tocaba. Valeria sintió un peso en el estómago. Lo que Emma describía no era solo abandono, era aislamiento, tal vez algo más grave. Esa misma tarde decidió llamar a una amiga suya que trabajaba en el servicio de protección infantil. Le explicó lo poco que sabía y le pidió que investigaran la dirección que Emma había descrito. No hay registros del fallecimiento de la madre, dijo Valeria, ni del nacimiento del niño. Algo no encaja. Necesitamos saber qué pasó en esa casa. Mientras tanto, Julián dio su primera señal fuerte. Un movimiento, lento pero claro. Abrió un poco los ojos, apenas una rendija. Murmuró algo incomprensible. Fue Emma quien lo escuchó primero. «¡Está despierto!», gritó, corriendo hacia la habitación. Valeria entró de inmediato. Vio al niño moverse de debilísimo pero vivo. Sus ojos buscaron algo a alguien. Emma susurró con voz quebrada. La niña se acercó y le tomó la mano. «Estoy aquí, no te fuiste». Él sonrió débilmente. «Soñé que te perdía». Valeria sintió un nudo tan fuerte que tuvo que dar un paso atrás. Salió al pasillo y se apoyó contra la pared. Allí, en medio de la luz fría del hospital, permitió que una lágrima resbalara por su mejilla. Ese niño había vuelto, y con él también regresaba una verdad enterrada. El día que Julián despertó del todo, el hospital entero pareció detenerse. No porque todos lo supieran, la mayoría aún esperaba turnos o revisiones, sino porque de algún modo invisible la esperanza volvió a respirar por los pasillos. Como si el cuerpo pequeño de ese niño, al abrir los ojos, también abriera una grieta de luz en medio de tanta oscuridad. Valeria fue la primera en entrar hasta la sala esa mañana. Llevaba una taza de café medio frío en la mano y el cabello recogido deprisa. No esperaba gran cosa, solo controlar signos, verificar que siguiera estable. Pero apenas entró, vio a Julián despierto, incorporado sobre la almohada, mirando por la ventana con una expresión extraña entre asombro y susto. «Hola, campeón», dijo ella, conteniendo la emoción. Julián la miró, ladeó la cabeza y luego preguntó: «¿Dónde estoy?». Valeria sonrió. «En el hospital. Te trajeron para cuidarte. Estás a salvo». Él asintió muy despacio, como si su cuerpo aún no le respondiera bien. «¿Y Emma?». «Está desayunando. Ahora viene». Apenas terminó de decirlo, la puerta se abrió. Emma entró corriendo con el cabello revuelto y las mejillas manchadas de pan con mermelada. Al ver a su hermano despierto, se detuvo en seco. Durante un segundo nadie dijo nada, y entonces ella soltó el vaso de jugo que llevaba en la mano, cruzó la sala de un salto y lo abrazó con tanta fuerza que Valeria temió que lo lastimara. «Pensé que te ibas a ir», como mamá, lloró ella. «Pensé que no ibas a volver». «Estoy aquí», dijo él con la voz baja pero clara. «Estoy contigo». Se quedaron así abrazados, respirando el uno en el otro, como si sus pequeños cuerpos se reconocieran tras una tormenta larga. Valeria los dejó unos minutos a solas, y cuando volvió con una enfermera para cambiarle el suero, notó algo en Julián que no había visto antes: un moretón, viejo ya amarillo en la parte baja de la espalda. Lo examinó con cuidado, tratando de no alarmarlo. «¿Esto te duele?» «No mucho, a veces. Papá me pegó cuando tiré un vaso». La frase fue tan directa, tan simple, que por un segundo nadie supo qué decir. La enfermera bajó la mirada. Valeria apretó los dientes. Era la confirmación de algo que ya intuía, pero no quería aceptar tan pronto. Esos niños no solo habían sido abandonados, habían sido víctimas durante años de una vida hecha de gritos, golpes y silencio. Más tarde ese mismo día, llegó la respuesta de su amiga del servicio de protección. Le confirmaron que la dirección que Emma había mencionado existía, pero no había registros de ocupación formal en los últimos 5 años. Tampoco constaba la defunción de ninguna mujer adulta en esa zona. El terreno
Figuraba a nombre de un hombre que había desaparecido del sistema años atrás. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. «Esto huele mal», dijo su amiga al teléfono. «Vamos a enviar una unidad mañana al mediodía. Pero tú, ten cuidado». Valeria colgó con una sensación de urgencia creciendo en el pecho. Algo le decía que no podía esperar. Esa misma tarde, en su rato libre, pidió el coche prestado al hospital, agarró una linterna, una botella de agua y se dirigió al camino seco ese que Emma había descrito. Manejaba despacio. El polvo se levantaba como una cortina detrás del vehículo. A los costados solo monte bajo cercas caídas y árboles retorcidos. Pasó 2 puentes viejos, un corral abandonado y finalmente vio la casa. Era una estructura de madera ennegrecida por el sol, con el techo hundido en partes. Las ventanas estaban rotas. La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Todo alrededor estaba cubierto de hierbas altas. Había un olor penetrante mezcla de humedad, tierra podrida y soledad. Valeria bajó del coche con el corazón acelerado. Empujó la puerta con la punta del pie y entró. El interior era peor. Colchones tirados, botellas vacías, platos sucios apilados. Un olor agrio llenaba el aire. Avanzó despacio por el pasillo y llegó a lo que parecía haber sido una habitación. Allí, en una esquina, había una cama baja. Encima una manta raída y algo más. Un zapato de mujer pequeño, aún con barro seco pegado a la suela. Valeria tragó saliva. Se agachó, apartó la manta y debajo vio lo que su alma temía: rastros oscuros casi secos, como sangre vieja impregnada en la madera. El aire se volvió irrespirable. Salió de la casa tambaleando. En el suelo del patio, junto al pozo seco, vio algo que casi le hizo caer de rodillas: un dibujo arrugado. Tenía el mismo estilo infantil que el cuaderno de Emma. Era una figura de un hombre alto, con los ojos negros. Junto a él, 2 niños pequeños encogidos con los brazos cruzados. Y encima, en letras torcidas, un nombre: «Papá no nos quiere». Valeria apretó el papel en la mano. Ya no había dudas. Esa casa había sido un infierno. Y ahora ese infierno tenía que ser contado. Valeria regresó al hospital entrada la noche. El cielo ya estaba negro y el polvo del camino seguía pegado a su ropa. Pero no le importó. Llevaba el dibujo apretado entre los dedos como si fuera una prueba sagrada. No era solo papel y crayones, era un grito. Entró por la puerta de emergencias sin decir una palabra. Saludó con la cabeza al guardia, cruzó los pasillos y fue directo a su oficina. Cerró con llave y se sentó. Encima del escritorio extendió el dibujo, el zapato, las notas mentales que había tomado. Su corazón golpeaba como un tambor. Su estómago era un nudo. «Esto ya no es solo una historia triste», murmuró en voz baja. «Esto es un crimen». Marcó el número de su amiga del servicio de protección, pero no contestó. Dejó un mensaje corto y luego llamó al comisario local. «No podía esperar más. Necesito que envíen una patrulla a esta dirección. Es urgente. Puede haber restos humanos y menores involucrados. Tienes pruebas. Tengo todo lo que necesitas». Pero el tiempo corre. Colgó. Luego de unos minutos de silencio salió al pasillo. La noche en el hospital era más tranquila, pero no menos intensa. Caminó hasta la sala donde dormían Julián y Emma. La puerta estaba entreabierta. Dentro, los 2 hermanos descansaban en la misma camilla. Emma abrazaba a su hermano como si el sueño no la alejara de su misión. Valeria se acercó despacio, se sentó en la silla al lado y los observó. Eran solo niños, pero cargaban con una historia que ningún adulto debería soportar. No eran simples víctimas de abandono. Eran sobrevivientes de algo mucho más oscuro. La doctora no sabía exactamente cuándo ocurrió, pero en algún punto de esas últimas 72 horas, su rol había cambiado. Ya no era solo una médica tratando un caso complejo, no. Ahora era algo más, una protectora, una aliada. A la mañana siguiente el sol entró con fuerza por las ventanas.
Julián ya podía sentarse. Emma lo ayudaba a beber agua con una cucharita. Reían. Por primera vez desde que llegaron reían. Valeria entró con una sonrisa en los labios, pero sus ojos no escondían el cansancio. «Tengo que hacerles unas preguntas», dijo con tono suave. «¿Está bien?» Emma asintió, aunque bajó la mirada. Julián frunció el ceño curioso. ¿Recuerdan cuándo fue la última vez que vieron a su mamá? Emma respondió primero. Estaba acostada, muy cansada. Me pidió que le leyera, pero yo no sabía leer. Entonces le conté un cuento. Y después, escuchamos gritos. Papá estaba enojado. Ella lloraba. Le dijo que se fuera. Luego se hizo el silencio. Julián intervino. Yo escuché un golpe. Emma lo miró. ¿Un golpe? Sí, como cuando tiras algo fuerte al suelo. Valeria apretó el bolígrafo con fuerza. ¿Vieron a su papá después de eso? No, dijo Emma. Solo escuchamos pasos. Luego ya no volvimos a oír su voz. ¿Y tu mamá? Yo la llamé varias veces, pero no respondía. Cerré la puerta como ella me había enseñado y esperé. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Muchos días. Yo alimentaba a Julián, buscaba galletas, bebíamos agua del pozo, hasta que ya no quedó nada. Valeria tragó saliva. ¿Por qué no buscaron ayuda antes? Emma bajó la mirada. Mamá decía que si llamábamos a alguien nos iban a separar. Esa frase cayó como plomo en la sala. Durante años esa idea, ese miedo, había sellado el destino de los niños. Era su prisión invisible. No barrotes, no cadenas. Solo una amenaza incrustada en el corazón. Valeria se levantó, caminó unos pasos y luego regresó con algo entre las manos. El dibujo. Esto lo hiciste tú. Emma lo reconoció. Asintió sin decir nada. ¿Quién es este hombre, papá? ¿Y por qué dice que no los quiere? ¿Por qué no? Nunca nos miró como mamá. Nunca nos abrazó. Siempre llegaba de noche. Gritaba. Rompía cosas. Julián en voz baja murmuró. A mí me decía estorbo. Valeria cerró los ojos un instante. Luego se arrodilló frente a ellos. Escúchenme bien. Lo que vivieron no fue culpa suya. Nada de lo que pasó fue culpa de ustedes. Los niños asintieron, pero sus miradas decían otra cosa. Aún no lo creían, aún lo dudaban. Esa tarde la patrulla llegó al hospital. Valeria los recibió con los informes en la mano. Los oficiales revisaron todo, escucharon los testimonios, tomaron notas. Luego, con autorización judicial, se dirigieron a la Casa Vieja. Lo que encontraron allí cambiaría todo. Debajo de la cama semioculto por una tabla suelta, hallaron restos humanos en avanzado estado de descomposición. Una mujer. El análisis preliminar indicaba muerte por trauma craneal. El pozo del fondo también contenía objetos personales, una mochila, ropa de niños, fotografías rotas. No había dudas. La madre de Emma y Julián había sido asesinada. Y todo apuntaba a un solo sospechoso, el hombre al que los niños aún llamaban papá. Cuando la noticia llegó al hospital, Valeria sintió como si le hubieran quitado el aire. Se apoyó en la pared del pasillo, los ojos cerrados, intentando procesar todo. Tenía que decirles la verdad. Ya no podían vivir en la incertidumbre. Merecían saber. Pero ¿cómo decirle a una niña de 7 años que su madre no murió de enfermedad? ¿Cómo explicarle a un niño de 4 que el hombre al que temía no solo los había abandonado, sino también había matado? La verdad era un bisturí. Iba a doler, pero también podía sanar. Y esa noche, Valeria decidió usarlo. La noche cayó con un peso distinto sobre el hospital. Ya no era solo la oscuridad del cielo lo que apretaba el aire, no, sino algo más profundo, más denso, como si el mundo entero contuviera el aliento antes de un momento inevitable. Valeria caminó por el pasillo en silencio. En sus manos llevaba una manta y una cajita de madera donde había guardado algo muy especial, una pulsera rota hallada entre los restos en la casa con cuentas de colores. Una pulsera pequeña de las que hacen las madres para sus hijas. Entró al cuarto.
Emma y Julián estaban despiertos. Jugaban con una baraja de cartas incompleta que alguien había dejado sobre la mesa. Julián reía bajito cada vez que ganaba y Emma fingía sorpresa con una sonrisa suave. Valeria se detuvo un instante a observarlos. No parecía el momento. No quería romper esa paz frágil, pero sabía que no podía esperar más. «¿Puedo hablar con ustedes un momento?». Ambos asintieron. Emma dejó las cartas a un lado y se sentó derecha. Algo en su mirada le dijo que intuía lo que venía. Valeria se arrodilló frente a ellos como lo había hecho tantas veces, pero esta vez le costaba más. Hoy los oficiales fueron a su casa, a buscar respuestas, a buscar a su mamá. Los niños la miraban en silencio. Julián parpadeaba. Emma apretó los labios. «Encontraron algo», continuó Valeria con voz serena. «Muy importante. Encontraron a tu mamá». Un temblor recorrió los hombros de Emma. No dijo nada, ni una palabra. Ella estaba en la casa, en su habitación, oculta. Julián abrió los ojos. Dormida Valeria tragó saliva. Luego negó suavemente. «No, mi amor, ella murió». El silencio que siguió fue tan absoluto que se escuchó el tic-tac del reloj en la pared. Julián desvió la mirada como si no entendiera. Emma cerró los puños con fuerza. «¿Papá la mató?». Valeria no esperaba una pregunta tan directa. Se quedó inmóvil sin saber si mentir, suavizar, esquivar. Pero Emma no la dejó hablar. Continuó. «Yo lo sabía. Lo vi. No todo. Pero vi la sangre. Vi cuando cerró la puerta. Y luego me dijo que si hablaba, que si decía algo nos iban a separar». Valeria sintió que el corazón se le apretaba dentro del pecho. «Emma nos mintió. Todo el tiempo». «Sí», dijo Valeria por fin. «Pero ya no más. Ya no estás sola. Nadie va a hacerles daño de nuevo». Julián rompió en llanto. Lloraba sin fuerza, como si el llanto se le deslizara por dentro sin ruido. Valeria lo abrazó primero. Emma no se movía. Parecía de piedra. Entonces Valeria sacó la cajita. «Esto». Lo encontramos junto a ella. La abrió. Dentro la pulsera. Las cuentas de colores aún conservaban algo de brillo, aunque la cuerda ya estaba deshecha. Emma la reconoció de inmediato. «Ella me la hizo», dijo con voz quebrada. «Cuando cumplí 5 años, me la ató ella misma en la muñeca». Tomó la pulsera con las manos temblorosas. No lloró, pero los ojos le brillaban como 2 cristales rotos. «La voy a guardar para siempre», susurró, «aunque esté rota». Valeria se agachó y la abrazó con fuerza. Por primera vez, Emma no se resistió. Se dejó abrazar, se dejó cuidar. Más tarde esa noche, mientras los niños dormían, Valeria fue llamada por el comisario. Tenía novedades. El hombre que decía ser el padre de Emma y Julián no estaba registrado como tal en ningún documento oficial, ni en hospitales ni en partidas de nacimiento. Nada. «No es su padre biológico», dijo el comisario. «Es otra cosa. Aún estamos investigando, pero creemos que era pareja de la madre. Tal vez llegó a la casa después de que el verdadero padre los abandonara o muriera. ¿Y los niños? Nunca fueron inscritos legalmente. No hay registros escolares ni vacunas. Solo existen en la memoria de los vecinos en el boca a boca». Valeria sintió un vacío en el estómago. Entonces, ¿qué pasará con ellos? Si nadie los reclama, quedan bajo tutela del Estado. Y si alguien quiere adoptarlos, hay que iniciar un proceso largo, muy largo. Valeria colgó. Caminó sola por el pasillo. Su corazón latía fuerte. Miró por la ventana del fondo. En la habitación los niños dormían uno junto al otro, envueltos en la misma manta. Parecían 2 almas perdidas que por fin habían encontrado abrigo. Y en ese momento, sin pensarlo demasiado, Valeria supo lo que tenía que hacer. No iba a dejarlos caer en un sistema frío, lento, impersonal. Ellos no eran un caso más. Eran su familia, aunque todavía no lo supieran. El primer rayo de sol cruzó los ventanales del hospital con una tibieza tímida,
como si también él dudara de traer otro día igual. Valeria no había dormido. Había pasado la madrugada revisando documentos, buscando en bases de datos, consultando con abogados. Cada página que abría confirmaba lo mismo. Emma y Julián eran dos fantasmas administrativos, dos niños que legalmente no existían. A las 8 en punto golpeó la puerta de la oficina de trabajo social del hospital. La asistente, una mujer mayor llamada Teresa, le ofreció una silla y un café. Valeria: ¿estás segura de lo que estás por hacer? Ella asintió sin dudar. Si no lo hago yo, nadie lo hará. No podemos dejarlos en un hogar estatal, no después de todo lo que han vivido. Pero ¿sabes cómo es esto? Juicios, trámites, entrevistas, estudios psicológicos, visitas de trabajadores sociales. Que vengan, interrumpió Valeria, que me evalúen, que revisen mi casa, mi historia, mis cuentas bancarias si quieren. No me importa. Teresa suspiró. Luego sacó un formulario. Entonces empezamos ahora. Mientras firmaba, una emoción nueva la invadió. No era miedo, tampoco esperanza. Era algo más profundo: determinación. La sensación de estar en el camino correcto, aunque el terreno fuese difícil. Ese mismo día, la policía encontró nuevas pistas sobre el hombre que vivía con la madre de los niños. Su nombre real era Basilio Ramos. Tenía antecedentes por violencia doméstica en otra ciudad, pero los cargos habían sido retirados por falta de pruebas. Había trabajado como jornalero, luego como vigilante nocturno en una construcción. Nadie lo recordaba con cariño. Los vecinos de la zona rural donde vivían Emma y Julián también aportaron detalles inquietantes. Ese hombre nunca hablaba, dijo uno. Solo pasaba en la moto mirando a todos como si sospechara de todo el mundo. A la mujer la vi varias veces con moretones, comentó otra. Pero ella siempre decía que se había caído o que se golpeó con una puerta. Una vecina, la más anciana, fue más allá. Un día escuché gritos horribles, como si alguien rogara por su vida. Llamé a la policía rural, pero dijeron que no tenían patrullas disponibles. Cuando los agentes buscaron a Basilio en su último domicilio registrado, encontraron el lugar vacío. Huellas recientes indicaban que se había marchado hacía pocas horas. Tal vez al enterarse por la radio por algún vecino o por puro instinto. Valeria recibió el parte de la policía en su correo. Lo leyó 3 veces. Basilio estaba libre, suelto, sin orden de captura inmediata. ¿Cómo puede ser?, exclamó indignada en una llamada al comisario. Necesitamos pruebas más sólidas para emitir la orden formal. Solo con los indicios no alcanza. No basta el cadáver enterrado, los testimonios de los niños, los golpes. El abandono. Valeria, créeme que lo intentamos, pero la justicia es lenta y cobarde, colgó furiosa. Miedo. Por primera vez desde que todo comenzó, Valeria sintió miedo real. No por ella, por ellos, por Emma y Julián. Si ese hombre sabía que estaban vivos, si sabía que estaban hablando, tengo que sacarlos de aquí, susurró. Esa tarde, mientras los niños dormían una siesta corta, Valeria empacó una mochila con lo indispensable. Pidió una licencia médica de 48 horas. Llenó el tanque del coche y reservó una cabaña en un pueblo cercano, un lugar discreto, tranquilo, donde pensaba esconderse con los niños mientras se tramitaban las primeras medidas de protección legal. Antes de irse, habló con Teresa. Si alguien pregunta, diles que estoy con ellos por indicación médica, que es parte de su recuperación emocional. No quiero que nadie sepa dónde estamos. Ni la policía. Valeria dudó. Solo el comisario. Nadie más. A las 6 en punto despertó suavemente a Emma. Cariño, necesito que te pongas los zapatos. Vamos a dar un paseo. ¿A dónde? A un lugar bonito, verde con árboles donde nadie los va a molestar. Emma la miró en silencio como si supiera que no le estaban diciendo todo. Luego miró a su hermanito. Él también viene, claro. Los 3. La cabaña estaba rodeada de bosque. A lo lejos se escuchaba un arroyo. El aire olía a tierra mojada y leña. Era un sitio modesto, pero seguro. Valeria cocinó una sopa caliente, les preparó una cama improvisada en el altillo
Leyó un cuento con voz suave hasta que los niños se quedaron dormidos. Pero ella no pudo cerrar los ojos. Pasó la noche con una linterna encendida mirando por la ventana. Cada crujido, cada rama movida por el viento le parecía una amenaza. En su bolsillo el teléfono, siempre cargado, siempre cerca. A las 3 de la madrugada vibró. Era un mensaje anónimo. Sé que los tienes. Devuélvemelos o te los quito. Valeria sintió que la sangre se le congelaba. Basilio sabía. El silencio del bosque no era paz. Era alerta. Valeria se quedó sentada al borde de la cama, con el teléfono aún en la mano mirando fijamente el mensaje. Sé que los tienes. Devuélvemelos o te los quito. Cada palabra pesaba como plomo. Su respiración se volvió lenta, controlada. Miró hacia la escalera que conducía al altillo. Arriba Emma dormía abrazando a Julián envueltos en una manta gruesa. No sabían nada. No debían saberlo. Al menos no aún. Pero ella sí sabía. Y ahora tenía que decidir qué hacer. Tomó una decisión inmediata. Apagó el teléfono, retiró la batería y la SIM. Luego se dirigió a la parte trasera de la cabaña y revisó los accesos. Las ventanas, las puertas, incluso la trampilla del techo. Todo debía estar seguro. Encendió el fuego de la chimenea y dejó la luz baja. Con una linterna de mano cerca del pecho, se sentó junto a la entrada principal con un cuchillo de cocina en la cintura. Sabía que podía parecer ridículo. Una doctora enfrentando a un hombre violento con un cuchillo, pero no era miedo lo que la impulsaba. Era otra cosa. Era rabia. Al amanecer preparó pan con miel y leche caliente. Subió en silencio al altillo. Emma abrió los ojos primero. Ya es de día. Sí, mi amor. Y preparé desayuno. Julián aún dormía profundamente. Emma bajó con cuidado, se lavó la cara con agua fría de una palangana y luego se sentó a la mesa. Valeria sirvió el desayuno sin decir mucho. Fingía normalidad. Pero la niña no era tonta. Alguien los encontró. Valeria se detuvo en seco. ¿Por qué preguntas eso? Porque tienes la cara tensa. Como cuando los doctores dicen que todo está bien, pero no lo creen. Valeria suspiró. Se sentó frente a ella. Anoche recibí un mensaje. No sé cómo, pero Basilio. Él sabe que estamos aquí. Los ojos de Emma se abrieron como platos. No gritó, no lloró. Solo dijo, tenemos que escondernos, ya estamos escondidas. No. De verdad. Más tarde Valeria contactó al comisario desde otro teléfono. Le explicó todo. El mensaje, el miedo, la ubicación. No puedes estar ahí sola con ellos. Ese hombre es inestable. No voy a moverlos, no otra vez. Si se entera que los traslado, puede aparecer en cualquier parte. Entonces envío una patrulla a vigilar desde lejos, pero sin acercarse. No quiero que los niños entren en pánico. Esa noche, antes de dormir, Valeria les explicó a los niños que tal vez vendría gente a vigilarlos, pero solo para protegerlos. No se asusten, dijo. Están seguros. Julián se abrazó a su osito de peluche. Emma, sin embargo, no se convencía. Él es peor que los monstruos de los cuentos. No le teme a nada. Ni a la policía. Pues yo sí le temo a ti, respondió Valeria con ternura acariciándole la cabeza. Porque tú eres fuerte, más fuerte que él, y yo también. Esa noche durmieron todos en la misma habitación con la puerta cerrada y el cuchillo bajo la almohada de Valeria. El fuego crujía en la chimenea. Afuera el bosque parecía inmóvil, pero el peligro no había desaparecido. Solo esperaba su momento. A la mañana siguiente, una patrulla sin identificación llegó discretamente y se apostó a 1 kilómetro de la cabaña. 2 agentes se turnaban para vigilar. En principio, todo parecía tranquilo. Hasta que uno de los oficiales reportó algo extraño. Comisario, un auto viejo sin placas, fue visto merodeando la zona. Se detuvo cerca del puente y luego se fue. No lo pudimos seguir a tiempo. El comisario llamó de inmediato a Valeria. Prepárate. Puede que esté cerca. Valeria colgó sin decir palabra. Corrió hacia los niños.
Vamos a jugar a un juego, sí, cual el de escondámonos como ardillas. Vamos a escondernos en un lugar especial que preparé por si llueve. Emma entendió al instante. ¿Viene la tormenta? Sí, dijo Valeria. Y tenemos que estar listos. Debajo del suelo de la cabaña junto al desván había una pequeña trampilla que conducía a una bodega de herramientas. No era un refugio ideal, pero servía. Había frazadas agua, algo de comida, linternas y una radio portátil. Si escuchan ruido arriba, no salgan. Pase lo que pase. Emma asintió. Julián temblaba un poco, pero no lloró. Se metieron en el escondite con obediencia. Valeria los besó a ambos en la frente. Voy a estar justo aquí arriba. No tengan miedo. Cerró la trampilla, la cubrió con una alfombra y se quedó en la cocina cuchillo en mano. El sol se estaba escondiendo. Y entonces 3 golpes secos en la puerta. 1, 2, 3. Valeria se levantó, cada músculo tenso como una cuerda. Caminó lentamente hasta la entrada. No abrió. ¿Quién es Silencio? Luego, una voz grave conocida. Valeria, yo solo quiero hablar. Era él. Basilio, Valeria. Sé que estás ahí. La voz de Basilio atravesaba la madera como un cuchillo, sin filo, áspera y sucia. 3 palabras que encendieron todos los instintos de Valeria. Miedo sí, pero también algo más poderoso, coraje. Ella no respondió. Apoyó la espalda contra la pared, a un costado de la puerta, el cuchillo apretado entre los dedos, el pulso retumbando en las sienes. Solo quiero verlos, insistió él del otro lado. Hablar con ellos, decirles que todo fue un error. Valeria sintió que su cuerpo entero se tensaba. Cerró los ojos un segundo, como para recuperar claridad. Pensó en los niños escondidos bajo sus pies conteniendo la respiración. Pensó en la pulsera rota, en el mensaje, en la tumba secreta de la madre. Y entonces habló. Si das un paso más, llamo a la policía. Silencio. Luego una risa breve hueca. Ya lo hiciste, ¿no? Por eso estás aquí como una rata, escondida. Con ellos, no estoy escondida. Estoy protegiéndolos, de ti. Del otro lado, Basilio golpeó la puerta con la palma abierta. Fuerte. Una vez, luego otra. ¡Son míos! No respondió Valeria con voz firme. Nunca fueron tuyos. No tienes ningún derecho, ni moral ni legal. Basilio respiró hondo. Su sombra se movía detrás del vidrio opaco, un paso otro, como un depredador sin apuro. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo con voz baja. Que ni siquiera eran míos. Me los dejó esa mujer como castigo. Me dijo que eran su problema y que ahora eran el mío. Yo nunca pedí esos mocosos. Valeria apretó los dientes. Y aún así los golpeaste, los encerraste, a ella la mataste, ella se cayó. Fue un accidente, y enterrarla en secreto también fue un accidente. Hubo un silencio largo. Luego Basilio volvió a hablar. Esta vez sin ira, con una calma que helaba. No vas a poder esconderlos siempre, doctora. Hay lugares donde ni la ley ni tu bata blanca sirven de nada. En ese instante, desde lejos, se oyó el sonido seco de un motor. Un vehículo. Rápido. Basilio lo notó. ¿Llamaste refuerzos? Valeria no respondió. Mantuvo el cuchillo en alto, la mirada fija en la puerta. Estás cometiendo un error, mujer. Esto no termina aquí. Sus pasos se alejaron. Unos segundos después, el chirrido de neumáticos sobre tierra seca. El auto arrancó a toda velocidad. Valeria se quedó inmóvil unos segundos más. Solo cuando escuchó los gritos de los agentes en el exterior, se permitió soltar el aire que había contenido todo ese tiempo. Corrió hacia la trampilla. La abrió. Emma estaba abrazada a Julián, los dos empapados en sudor. La niña alzó la vista. Era él, Valeria asintió. Se arrodilló, los abrazó a ambos con una fuerza que nacía del alma. Pero ya se fue, susurró. Y no va a volver. Minutos después, el comisario entró con 3 agentes armados. Revisaron toda la cabaña, la zona boscosa, el camino de tierra.
No encontraron el coche, pero recogieron huellas de neumáticos y restos de cigarro que Basilio había dejado junto a la ventana trasera. Estuvo observando por horas, dijo uno de los policías. Sabía exactamente cuándo acercarse. El comisario se acercó a Valeria. Esta vez no vamos a fallar. Acabo de emitir la orden de captura. Ya no podrá acercarse legalmente a ningún menor. Si lo hace, lo detendremos por tentativa de secuestro. Valeria no respondió de inmediato. Solo miró a los niños que ahora dormían abrazados, rendidos por el miedo y el cansancio. Luego, levantó la vista. Quiero llevarlos a casa. ¿A tu casa? Sí, a mi casa. La de verdad. Con sus camas, su ropa limpia. Sin escondites, sin trampillas. Ya no más miedo. ¿Estás segura? Valeria lo miró a los ojos. Estoy más segura que nunca. 3 días después, en una mañana clara y fresca, Emma y Julián llegaron por primera vez a lo que sería su nuevo hogar. Una casa pequeña, pero llena de luz, con paredes pintadas de colores suaves, estantes repletos de libros y una cocina que olía a pan recién horneado. Emma entró en puntas de pie como si temiera romper algo. Julián corría detrás de un gato gordo y dormilón que Valeria había adoptado el año anterior. Rieron, de verdad, sin temor. ¿Este es nuestro lugar?, preguntó Emma. Valeria se agachó frente a ella. Sí, si ustedes quieren, puedo tener una cama con cobijas moradas y con una lámpara que proyecte estrellas en el techo. Emma sonrió. Y si él vuelve, no va a volver. Y si lo hace, yo estaré aquí, siempre. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Emma se durmió sin abrazar el miedo. Julián soñó con dragones, no con puertas cerradas. Y Valeria, sentada en la sala con una taza de té entre las manos, cerró los ojos y se dijo en voz baja: ahora sí empieza nuestra historia. Una historia nueva, sin gritos, sin sombras, solo con amor. Y con verdad. La vida después del horror no regresa de inmediato. No como una ráfaga que limpia todo. Regresa despacio, a veces con miedo, a veces con vergüenza, pero cuando encuentra un rincón seguro se acomoda y respira. Eso fue lo que pasó en la casa de Valeria. Los primeros días fueron raros. Emma se despertaba antes del amanecer en completo silencio y se quedaba sentada al borde de la cama como si esperara instrucciones. Julián, por su parte, lloraba cuando se quedaba solo en una habitación, aunque fuera por un minuto. «No te vayas, Vale», murmuraba aferrado a su camisa. Valeria no los corregía, no los apuraba. Les cocinaba panqueques con caritas sonrientes. Les leía cuentos antes de dormir. Dejaba que el gato durmiera con ellos si así lo querían. Cada gesto era una semilla, una promesa: aquí nadie los haría daño. Un martes cualquiera, mientras doblaba ropa en la habitación, escuchó un sonido inesperado: risa, aguda, rápida, auténtica. Corrió al pasillo. Emma y Julián estaban en el suelo rodeados de peluches inventando un juego que nadie más entendía. Emma usaba una bufanda como capa. Julián la señalaba con una cuchara. «Capitana Emma, el monstruo está en la cocina. Que prepare su sopa, soldado. Hoy comeremos fideos mágicos». Valeria los observó desde el marco de la puerta con una mano sobre el pecho. El nudo que llevaba semanas ahí se disolvió un poco. No todo estaba perdido. Lo que había sido roto podía construirse otra vez. Con amor, con tiempo, con ternura. Cada semana los 3 asistían a sesiones con la psicóloga infantil del hospital. Se llamaba Marta, una mujer de voz suave y gestos lentos. Con ella, Emma comenzó a hablar de cosas que nunca había dicho. Mamá era linda, tenía olor a vainilla. Cuando yo lloraba me hacía dibujos en la espalda con el dedo. Y tu papá, él no jugaba, solo gritaba. Yo quería desaparecer cuando llegaba. Un día Marta le pidió a Emma que dibujara su lugar seguro. La niña pensó. Luego, con crayones verdes y celestes, dibujó una casa pequeña. Una mujer con el cabello revuelto, un gato gordo, un niño con una cuchara y una niña con una capa morada. ¿Quiénes son nosotros? ¿Y cómo se llama esta casa? Emma sonrió tímida. Casa sin gritos. Julián también comenzó a cambiar.
Comía más, preguntaba cosas. Una noche mientras lavaban los platos le preguntó a Valeria: «¿Tú vas a ser nuestra mamá?». Ella no supo qué responder. Se agachó, lo miró a los ojos. «Voy a hacer lo que tú necesites. Mamá, tía, doctora, amiga, dragón, guardián, lo que te haga sentir a salvo». Entonces, puedes ser todo eso junto. Sí, mi amor, todo eso y más. Los días pasaban y aunque el proceso legal era lento, avanzaba. La jueza de familia había recibido el pedido formal de tutela. Había ordenado visitas a domicilio, entrevistas, exámenes. Todo iba bien, pero nada era definitivo aún. Una mañana Teresa, la asistente social del hospital, llamó a Valeria. «Necesito hablar contigo». Llegó una solicitud inusual. ¿De quién? De la abuela materna. Silencio. ¿Qué? Una mujer se presentó ayer en la delegación. Dijo ser la madre de la mujer fallecida. Vive en otra provincia. No sabía nada de los niños. Dice que su hija se había alejado hace años por un conflicto familiar. Valeria se quedó en blanco. Y quiere verlos. Dice que quiere conocerlos. Que si todo es cierto quiere hacerse cargo. Valeria colgó el teléfono con las manos heladas. No sabía si eso era una buena noticia. Solo sabía que no estaba lista para soltarlos. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa en penumbras. En la habitación, Emma dormía con el brazo sobre Julián. El gato roncaba a los pies de la cama. La lámpara de estrellas seguía proyectando luces sobre el techo. Valeria los observó largo rato. Luego susurró apenas audible: «Nadie les va a quitar esto, lo juro». Y aunque el viento afuera agitaba los árboles como advertencia en su pecho, crecía algo distinto. Una convicción que ya no se podía romper. La mañana era gris espesa. Una de esas donde la luz no llega del todo, donde el cielo parece guardar secretos. Valeria se preparó un café amargo y miró por la ventana con el ceño fruncido. El correo de Teresa aún temblaba en su teléfono. Confirmamos la identidad de la mujer. Es efectivamente madre biológica de Lucía Gaitán. Pidió una entrevista presencial contigo. Quiere conocerte antes de acercarse a los niños. Lucía. Por primera vez, el nombre de la madre de Emma y Julián tenía rostro. Historia. Línea familiar. Valeria dudó en aceptar. No porque temiera por los niños, sino porque temía por sí misma, por lo que esa mujer podría remover, por lo que podría exigir. Pero al final respiró hondo y respondió: «Díganle que venga, mañana a las 10, en el hospital». El día siguiente llegó con una claridad dolorosa. El cielo limpio sin nubes. Los pájaros afuera cantaban como si ignoraran todo lo que estaba en juego. Valeria se sentó en la sala de entrevistas del hospital, una habitación neutra con paredes beige y un par de sillas enfrentadas. A las 10:02 en punto entró la mujer. Era alta, delgada, con el cabello canoso recogido en un moño. Llevaba un bolso de tela y un abrigo marrón pasado de moda. Caminaba lento, pero con firmeza. Sus ojos, en cambio, eran idénticos a los de Emma, oscuros, brillantes, llenos de una tristeza antigua. «Doctora Valeria, ¿verdad? Sí. Usted es...» «Graciela. Graciela Gaitán. Soy la madre de Lucía». Ambas se sentaron. Por un instante nadie habló. Luego, Graciela sacó una foto arrugada del bolso. Era Lucía joven, embarazada, de pie frente a un árbol. Fue la última vez que la vi. Me dijo que iba a criar sola a su hija, que no quería que yo me metiera. Había discutido con su padre. Yo no supe más. Nunca intentó buscarla, sí. Pero se fue lejos. Cambió de número. No me respondió nunca más. Creí que me odiaba. Y tal vez tenía razón. Valeria la observó. Había dolor en su voz, pero también culpa. ¿Sabe lo que pasó con ella? Me dijeron que murió y que sus hijos estuvieron solos mucho tiempo. Que uno casi muere. Eso es cierto, Valeria asintió. Sí, estuvieron abandonados. El hombre que vivía con ellos no era su padre. Los maltrataba, a ella también.
Creemos que la mató y los dejó allí sin comida, sin protección. Emma cuidó de su hermano durante semanas. En silencio, con miedo, Graciela llevó las manos al rostro. Dios mío, ahora están conmigo. Han pasado por mucho, pero se están recuperando. Tienen rutina. Duermen, comen, ríen. Quiero conocerlos, dijo la mujer levantando la vista. No vengo a quitártelos. Solo necesito saber si aún puedo ser parte de su vida. Aunque sea un poquito. Aunque solo me llamen abuela una vez. Valeria la miró midiendo cada palabra. No se trata de ti. Ni de mí. Se trata de ellos. Y ellos apenas están aprendiendo a confiar, lo sé. Por eso no quiero forzar nada, solo que me recuerden como alguien que vino, que no se quedó callada, que no los dejó solos como su madre creyó que yo lo haría. Esa tarde Valeria volvió a casa más confundida que nunca. Emma jugaba con plastilina sobre la mesa. Julián armaba una torre de bloques. El gato dormía boca arriba. Vale, preguntó Emma sin mirarla. ¿Quién era la señora que salió de tu hospital? Valeria se quedó helada. La viste, sí. La vi por la ventana del coche. Tiene mis ojos. Silencio. Era mi abuela. Valeria se sentó junto a ella. No mentiría. Sí lo era. Y me quiere, no lo sé. Dice que sí, que se arrepiente de haberse alejado. Emma moldeó un corazón de plastilina. Luego lo aplastó con la palma. ¿Y tú qué piensas? Pienso que tiene derecho a intentarlo. Pero tú tienes derecho a decir que no estás lista, que aún te duele. Y si me duele, siempre. Valeria le acarició el cabello. Entonces yo estaré aquí siempre, aunque duela. Esa noche, cuando se hizo el silencio, Emma entró a la habitación de Valeria con un cuaderno en la mano. Quiero que leas esto, dijo. Era un dibujo. Había una casa, un árbol, una mujer con bata blanca, un niño con cuchara, una niña con capa. Y ahora en una esquina, una señora de abrigo marrón de pie bajo la lluvia con un cartel en la mano que decía: Perdón, ¿está bien si la dejo en el dibujo? Valeria no respondió con palabras, solo la abrazó. Lento, hondo. A veces el perdón no llega de golpe, a veces llega dibujado con crayones. El juzgado de familia era un edificio frío de paredes blancas y sillas metálicas que chirriaban al moverse. En el aire flotaba una mezcla de nerviosismo y burocracia. Valeria se sentó en la sala de espera con los documentos en la mano y un nudo en el estómago. Habían pasado 4 meses desde aquella primera noche en el hospital. 4 meses desde que Emma susurró por primera vez: mi hermanito ya no se mueve. Y ahora todo dependía de lo que dijera una jueza detrás de una puerta de madera. Doctora Valeria Ruiz llamó a un asistente. Aquí, respondió levantándose. Puede pasar, ya la esperan. Valeria apretó la carpeta contra el pecho y entró. Mientras tanto, en casa, Emma miraba por la ventana. Tenía el dibujo en la mano, el de la señora del abrigo bajo la lluvia. Julián dormía una siesta corta abrazando a su gato. La niña se giró hacia Graciela, que estaba sentada en el sillón muy quieta sin saber si hablar o callar. ¿Por qué mamá se fue? Graciela levantó la mirada. No esperaba esa pregunta. Tu mamá no se fue. La lastimaron. Y no supo cómo pedir ayuda. Y tú, yo... Tenía miedo de hacer más daño. Nos peleamos por tonterías. Dejé que el orgullo me ganara. Pensé que volvería. Que siempre hay tiempo. Emma bajó la vista. A mí me dolió mucho que no vinieras. Lo sé, dijo Graciela con la voz quebrada. Y si pudiera regresar el tiempo, te juro que lo haría. La niña se acercó despacio, como midiendo el suelo con los pies. Se sentó al lado de la anciana. No la abrazó, pero tampoco se alejó. Puedes venir a verme, a veces, pero no todos los días. Me pone nerviosa. Graciela sonrió por primera vez. Lo que tú quieras, mi cielo, cuando tú estés lista. En el juzgado la jueza hojeaba los papeles. Ha hecho usted mucho por estos niños, doctora Ruiz. ¿Qué la motivó a involucrarse tanto? Valeria no dudó. Ellos no necesitaban una médica.
Necesitaban a alguien que los mirara sin miedo, que se quedara, que no huyera como todos los demás. ¿Y usted está dispuesta a asumir la responsabilidad completa, legal, económica, emocional? Ya lo he hecho. Solo falta el papel. La jueza sonrió con cautela. No todas las personas que llegan a este punto lo logran con tanta convicción. Pero estos niños merecen estabilidad, y usted parece habérselas dado. Valeria sintió un calor suave en el pecho. Entonces, vamos a recomendar la tutela definitiva. Y si todo marcha bien, podrá solicitar la adopción en 6 meses. Valeria no pudo hablar. Solo asintió. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Esa noche volvió a casa con una caja entre los brazos. Dentro los papeles firmados. No eran solo documentos, eran promesas escritas. Eran la confirmación de algo que ya existía en el corazón. Emma y Julián corrieron hacia ella. ¿Qué pasó?, preguntó la niña. Valeria se arrodilló, sacó un sobre del bolso. Esto dice que ustedes, oficialmente, son parte de mi familia. Julián no entendió del todo. Pero Emma sí, y por primera vez la abrazó por iniciativa propia. Fuerte, sin palabras. ¿Y si me porto mal?, preguntó Julián con cara de preocupación. Entonces hablaremos y aprenderemos juntos. Pero nadie se va a ir. Nunca, nunca. Una semana después, Graciela regresó con un regalo pequeño, un álbum de fotos de Lucía, de niña, de adolescente. En la última página, una carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, es porque alguien te cuidó cuando yo ya no pude. Solo espero que algún día puedas perdonarme por no haber sabido cómo protegerte. Pero siempre te amé, con toda el alma. Mamá. Emma la leyó en voz baja. Luego se quedó mirando una foto donde Lucía sonreía con una corona de flores en el pelo. Quiero poner esta en mi cuarto, dijo. Claro, mi amor, respondió Valeria. Pero solo si tú también estás. Yo sí, porque tú me cuidaste cuando mamá no pudo. Entonces, también eres parte de esa historia. Valeria no pudo contener el llanto. La abrazó con una ternura que solo conocen quienes han amado desde el dolor. Esa noche, Valeria, Emma y Julián se sentaron juntos en el sillón cubiertos por una manta. Afuera llovía con suavidad. El gato ronroneaba a sus pies. ¿Podemos ver una película?, preguntó Julián. Sí, pero nada con monstruos, dijo Emma. Solo con héroes, agregó Valeria. Porque aquí todos somos un poco héroes. Encendieron el televisor. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el pasado quedó en silencio. No borrado, pero sí por fin en paz. Los años pasaron sin pedir permiso, como la brisa que acaricia sin que la veamos, como las estaciones que cambian de color los árboles sin que podamos detenerlas. Un día Valeria se dio cuenta de que Emma ya no usaba trenzas sino una coleta alta, y que Julián había cambiado los peluches por libros de aventuras y una guitarra polvorienta que tocaba en las tardes de lluvia. La casa era la misma, pequeña, cálida, con paredes adornadas de dibujos, fotografías y frases escritas en cartulinas de colores. En la puerta de la cocina aún colgaba una hoja que decía: «Aquí no se grita, aquí se ama». Era lo primero que Emma había escrito en su cuaderno de bienvenida, el día que Valeria la llevó a vivir con ella. Una tarde de septiembre, Valeria preparaba pan casero mientras Julián estudiaba en la mesa y Emma hojeaba un álbum antiguo de fotos. De pronto la niña, ya casi una adolescente, se detuvo en una página. «Mira esto, Vale». Valeria se acercó. Era la foto de su primer día juntos en el hospital. Emma tenía las mejillas pálidas, los ojos grandes y temerosos. Julián, en brazos, aún chupaba el dedo. Valeria, en bata médica, lo sostenía como si no supiera muy bien si debía hacerlo o no. «Míranos ahora», dijo Emma con una sonrisa torcida. «Parecemos otra familia», respondió Valeria. «No, somos esta familia, pero curada». Silencio. Luego, Julián alzó la vista desde sus cuadernos. «¿Sabes qué quiero hacer cuando sea grande?», ¿qué?, preguntó Valeria con una ternura que ya no necesitaba esconder. «Quiero ser médico, como tú, pero de niños, para curar los dolores que no se ven.
Valeria se llevó la mano al pecho, respiró hondo. Vas a hacer lo que tú quieras, y lo harás bien. Esa noche, cuando todo quedó en silencio, Valeria salió al jardín trasero. Se sentó bajo el limonero que ella misma había plantado el primer verano con los niños. El árbol ahora era robusto, lleno de hojas fuerte, como ellos. Miró al cielo. Había estrellas, pequeñas constantes como los sueños que uno riega cada día. Recordó la primera vez que escuchó aquella frase. Mi hermanito ya no se mueve. Recordó el cuarto del hospital, el silencio espeso, la niña inmóvil. Y luego pensó en todo lo que vino después. Las lágrimas, el miedo, las puertas cerradas, pero también las puertas abiertas, las primeras risas, los abrazos a medianoche, las canciones inventadas, los dibujos torpes en la heladera. Al día siguiente, Valeria encontró en la mesa una carta escrita con letra temblorosa. Era de Emma. Decía: gracias por no rendirte, por quedarte, por abrazarnos cuando nadie más quiso, por hacer que el silencio dejara de doler. Te queremos con todo lo que somos. Aunque no seas mamá de pancita, eres mamá de verdad. Emma y Julián. Valeria lloró. En silencio, con gratitud, con amor. A veces las historias más profundas no terminan con un final perfecto, sino con un comienzo nuevo. Y esta, la de una niña que perdió a su madre, un niño que dejó de moverse y una doctora que se negó a mirar hacia otro lado, fue el comienzo de una vida llena de segundas oportunidades, porque hay dolores que nunca desaparecen, pero sí aprenden a convivir con la luz,